en la causa RIT 164-2022. Se realizó previamente un receso para que el defensor, don Nelson Miranda, pudiera verificar la querella presentada por la dirección presidencial. Señor don Nelson, señor Sí, defensor. señoría. Y gracias, señoría, por el tiempo. Bueno, esta defensa viene a solicitar, señoría, se declara inadmisible la querella presentada por el gobierno en este caso, en relación a los fundamentos legales invocados para lo mismo. En primer lugar, el artículo 111 del Código Procesal Penal establece claramente en su parte final que los servicios públicos, quiera que ellos sean, solo podrán querellarse cuando expresamente sean facultados para ello en las respectivas leyes correspondientes. En lo fundamental, la querella presentada por el gobierno establece el fundamento del artículo 3º, letra B, de la ley 7.912, la cual señala explícitamente cuando se trate de delitos que, considerados con otros similares y próximos en el tiempo, hubieran afectado a la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. Estamos claros, señoría, que en el mismo tenor de la querella presentada por la delegación presidencial, si no me equivoco, en base a los fundamentos de hecho, los presupuestos fácticos establecidos en la investigación ya adelante por la Policía de Investigaciones y que sustenta el pedido de formalización del Ministerio Público. Esto se trata de un hecho de carácter absolutamente limitado a un entorno determinado, un homicidio simple en el mismo tenor de la querella establecida por la delegación. Está referida a un suceso que no tiene absolutamente nada que ver con cualquier otro suceso al cual se podría hipotéticamente relacionar, y como ha sido relacionado por lo demás, por la prensa y por algunos funcionarios estatales, con características completamente ajenas al hecho y completamente ajenos a lo que significa la investigación ya adelante por la Policía de Investigaciones, y también por lo que va a declarar mi representado en su oportunidad pronta, digamos, y por las mismas razones que se presentó voluntariamente ante el ente persecutor. Por lo tanto, no existiendo un fundamento legal que permita de esta manera taxativa, como establece la ley, que se pueda presentar esta querella, se tiene que solicitar, y esta parte solicita que se declare inadmisible la presencia de querellante de la delegación por estar completamente alejada de las atribuciones que le confiere la ley. Tanto es así, señoría, que estimamos que los hechos descritos, por ejemplo, dice solamente de modo ejemplar, en consideración tanto el lugar en que ellos ocurrieron como en cuanto a la dinámica de los mismos, ya que en días recientes, lamentablemente, se han registrado hechos de sangre que han afectado a la comunidad de las comunas de Tirihue y Cañete, existiendo víctimas fatales a consecuencia de disparos con armas de fuego en distinto calibre, porque al afectarse nuevamente una persona quitándole la vida, se genera una comprensible sensación de temor de ser víctima. O sea, no establece cuáles son estos hechos, ni cuál sería la relación con este hecho particular que ocurrió en ese sector. Por lo tanto, no solamente estamos aquí fuera de la fundamentación jurídica, alejada de la fundamentación jurídica, sino que además fuera de una mínima fundamentación fáctica que pudiera eventualmente justificar esta falta de sustento jurídico para la admisibilidad de esta querella cuestión, señoría. Eso es lo que tengo que decir como defensa, y por todo lo anterior que solicito la inadmisibilidad de la querella. Por parte de la delegación presidencial, señor Enrique. Muchas gracias, su señoría. Nuestra parte, por cierto, se opone a lo planteado por el colega defensor. En primer término, una cuestión de carácter técnico y formal, su señoría. Esta querella ya fue declarada admisible por el tribunal, es decir, se efectuó el correspondiente análisis, tanto fáctico como jurídico, y el tribunal declaró la que admisible, tal como su señoría bien lo planteó al principio. Lo que se pidió fue una acumulación.
Además, entendemos que el mecanismo idóneo que debió haber presentado el defensor, cuyo derecho ya precluyó, debió haber sido un recurso de reposición, cuestión que no planteó, sino que solicitó derechamente la inadmisibilidad, entendemos, por vía incidental. De esa manera pedimos entonces que ya desde un punto de vista formal y técnico se rechace la petición. Ahora bien, entrando al fondo, su señoría, de lo planteado por el colega, nuestra parte en la querella que tuvo tiempo para poder revisar, hicimos una exposición fáctica, su señoría, que nosotros como Ministerio del Interior y Seguridad Pública, dentro de las competencias cuales son mantener el orden público y la seguridad pública, se ejerce esta acción en conformidad a las normas que se indican expresamente en la querella. Estas son aquellas que el colega señaló, el decreto con fuerza de ley 7912, que planteaba las facultades de la Intendencia Regional, que nosotros nos preocupamos incluso de explicar cuál fue el mecanismo jurídico constitucional para que la Delegación Presidencial Regional del Biobío, que es la que actualmente se querella, es la continuadora legal y constitucional de aquella entidad. Pues bien, en la letra B del artículo 3º señala exactamente que cuando se trate de delitos que considerados con otros similares y próximos en el tiempo, se afecta a la seguridad pública de la población o de un sector de ella. Su señoría, en los días previos a estos hechos, tenemos que nosotros indicar que ya durante el año 2022, con fecha 18 de enero, su señoría, nuestra delegación presidencial ha presentado una querella por delito de homicidio de un trabajador forestal en la zona de Cañete. Y durante el año 2021, su señoría, se presentaron también querellas de similar tenor por hechos donde existen personas fallecidas producto de disparos. No podemos tampoco soslayar que desde el mes de octubre del año 2021 hasta hoy día, su señoría, existe en la provincia de Arauco el estado de excepción constitucional de emergencia, justamente, su señoría, que se decretó por la inseguridad permanente que esta zona está sufriendo producto de hechos que se están investigando por el Ministerio Público, donde somos querellantes, por cierto, y donde existe la pretensión de encontrar a los culpables y, por cierto, llevarlos a juicio si corresponde. Pero, su señoría, en este hecho puntual hay una dinámica que se produce, que es la que está detallada en nuestra querella, en la parte fáctica que el colega no reprocha. Existe un resultado de muerte, su señoría, existe un disparo, es decir, hechos y móviles que nosotros lamentablemente hemos tenido que estar permanentemente viendo en la zona de Arauco. Su señoría, además, este hecho tuvo repercusión pública, con amplia cobertura en los medios, y más allá que al colega defensor no le parezcan las interpretaciones y que cualquiera de nosotros la puede tener, este es un hecho que causa conmoción en la zona de Cañete y fundado temor de las personas de ser víctimas de hechos de similar naturaleza, toda vez que pese a que existe este estado de excepción, existe presencia policial, lamentablemente no se puede prevenir que ocurran hechos de esta naturaleza. Por lo tanto, su señoría, primero por una cuestión de forma y técnica, y segundo, su señoría, porque en los hechos esta delegación presidencial tiene legitimación activa, como latamente se detalla en la querella, es decir, disposición transitoria 28ª de la Constitución Política de la República actual, que en su inciso 7º establece que justamente las delegaciones presidenciales regionales serán aquellas que ostentan todas y cada una de las facultades de las intendencias regionales. El artículo 115 bis de la Constitución Política de la República, el artículo 2 sobre gobierno y administración regional del Estado, su señoría, nos dan a entender que existe plena legitimación para poder actuar en esta causa y, como ya le decía al tribunal, ha tenido esta conmoción en el sector donde se produjo en concatenación con los hechos que nosotros estamos indicando. Uno solamente citamos con absoluta precisión, además de las querellas que esta delegación ya se encuentra tramitando en este juzgado de garantía de Cañete, su señoría, y en otros juzgados de la jurisdicción. Es por esto que nosotros solicitamos respetuosamente al tribunal se rechace la petición del colega defensor y se mantenga la providencia que decretó como admisible esta querella y se nos permite actuar en este proceso con las facultades legales que las normas que ya indiqué establecen para la delegación presidencial. Eso es, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, señor querellante. ¿La Fiscalía en este caso?
Magistrado, entendemos que algo que tiene que ser resuelto conforme a las argumentaciones vertidas por, en este caso, la querellante y la defensa, por lo cual vamos a estar a lo que el tribunal resuelva sobre esto. Ya, perfecto. Entonces, Cañete, estamos a 3 de febrero de 2022, visto que con fecha 2 de febrero de 2022, la delegación presidencial, anteriormente Intendencia Regional del Biobío, entonces presentó querella criminal por el delito de homicidio en contra, por el delito entonces de homicidio basado en su legitimación activa, según lo dispuesto en los artículos 111, inciso tercero del Código Procesal Penal, en relación al artículo tercero del decreto con fuerza de ley 7.912 y la ley 20.502. Se hace también presente en la misma querella que con fecha 12 de julio de 2021 la Intendencia Regional del Biobío dejó de existir legalmente y constitucionalmente, instalándose la Delegación Presidencial Regional de la Región del Biobío como autoridad conforme a las normas que pasan a señalar, que es la continuadora de la Intendencia Regional para el ejercicio de la presente acción. También se hizo presente la disposición transitoria 28ª de la Constitución Política de la República, que establece que los gobernadores regionales electos, desde que asuman, tendrán las funciones y atribuciones que las leyes lo otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional. Las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entenderán referidas al delegado presidencial regional que corresponde. Se hace además también, se extrae del artículo 115 bis de la Constitución Política de la República, que en cada región existirá una delegación presidencial regional a cargo de un delegado presidencial regional, el que ejercerá las funciones y atribuciones del presidente de la República en la región. También el artículo primero de la ley 19.175 sobre gobierno y administración regional y el artículo segundo de la ley 19.175 sobre gobierno y administración regional. Todo esto refrendado también por el decreto exento número 178 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de fecha 12 de julio de 2021. 2. Que de conformidad a lo dispuesto entonces al artículo 111, inciso tercero del Código Procesal Penal, los órganos y servicios públicos solo podrán interponer querellas cuando sus respectivas leyes orgánicas les otorguen expresamente las potestades correspondientes, de lo que claramente se desprende la excepcionalidad de la legitimación activa de los órganos y servicios públicos. 3. El artículo tercero del decreto ley número 7.912 autoriza al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, los intendentes gobernadores según corresponda, podrán deducir querellas en su letra B cuando él o los hechos que revistan caracteres de delito considerados en conjunto con otros similares y próximos al tiempo hubieran afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie. 4. Que teniendo presente el sostenido número de hechos violentos de la zona, el delito por el cual se presenta el libelo por la parte querellante, tratándose entonces de un delito de homicidio, esto evidencia entonces un grave peligro al orden público y el complemento de ellos provocan temor en la población, hechos que se encuadran en la letra B del artículo tercero del decreto ley número 7.912, por lo que se rechaza la incidencia presentada por la defensa, toda vez que esta ya se había acogido la querella. Perfecto, entonces, ¿alguna otra incidencia por parte de los intervinientes? Vamos a pasar a dar lugar entonces al control de la detención. Señor fiscal, los antecedentes de la detención, por favor. Magistrado, entiendo que, bueno, la detención se practica a partir de una orden que fuera emanada por parte del tribunal. Entiendo que copias de sus antecedentes fueron directamente remitidos al tribunal también. Señoría, y también los tiene la defensa, por lo tanto no habría problema con respecto a eso. Perfecto. Entonces el tribunal mantiene entonces en su poder por parte policial número 702 de fecha 2 de febrero de 2022 de la Brigada de Homicidios de Concepción. Se señala aquí antecedentes de la detención, detenida el día de hoy a las 15:30 horas en dependencia de la Brigada de Investigación Criminal de Cañete, ubicado en calle Paicaví número 165, comuna de Cañete, por el subprefecto Óscar Alvarado Toledo, subcomisario José Vidal Escalona y los inspectores Jorge Jara León y Gonzalo Navarro Valenzuela,
todo de dotación de esta brigada especializada, como también por el comisario Richard Villa Gallardo y el subcomisario Erwin Fernández Fernández de dotación de la Brigada de Investigación Criminal de Cañete. Al momento de la detención se le dieron a conocer los derechos conforme a lo dispuesto en el artículo 93, 94 y 135 del Código Procesal Penal, documento que fue firmado por el detenido y los oficiales aprensores, confeccionado para ello la respectiva acta de información de derechos del detenido, la que se adjunta. Las diligencias. Detectives de esta unidad policial, mediante diligencias de investigación que realizaron por el homicidio de la víctima Huenteo, hecho ocurrido en la tarde 21 de enero de 2022 en la comuna de Tiró, establecieron la participación del detenido como autor del delito, hecho por el cual se solicitó entonces orden de detención y en virtud de esta fue detenido el imputado en comento que se encuentra en esta audiencia en control de detención. Don Yerko, su nombre, ¿cuándo fue detenido usted? Ayer, ¿A qué hora fue detenido? esa hora de las 3, no me acuerdo muy bien. ¿Quién lo detuvo? No sé cómo se llamaba el que me detuvo. ¿Lo detuvo Carabineros o Investigaciones? ¿La PDI? ¿Le dieron a conocer sus derechos? ¿Le señalaron el motivo de su detención? Sí, también. ¿Tiene algún reclamo en contra del actual policial? No. ¿No? Señor defensor. No, señoría, hay que hacer notar que mi representado se presentó voluntariamente ante el cuartel de la PDI de la ciudad de Cañete, previa coordinación con el señor fiscal Danilo Ramos, y no hay ninguna observación que hacer con respecto ni al trato ni a las facilidades que se dieron tanto al imputado como a la defensa para la concurrencia de esta entrega voluntaria. Si se declara conforme a derecho la detención del imputado. Señor fiscal, ¿va a formalizar? Sí, magistrado, estamos en condiciones de formalizar la investigación. Ya. Señor, ponga atención entonces lo que le van a comunicar, porque esto es lo que le están investigando. Esto se llama formalización de la investigación. Adelante, señor fiscal. Gracias, magistrado. Se le comunica a don Yerko Alexis Mariñán, que actualmente se dirige una investigación en su contra por los hechos siguientes. El día 31 de enero del año 2022, cerca de las 13:20 horas aproximadamente, en el sector de Las Huellas, sin número, de la comuna de Tirúa, se encontraba la víctima, don Edgardo Pablo Huenteo, realizando actividades laborales, cuando arribaron al lugar el imputado Yerko Alexis Mariñán, en compañía de otro sujeto, lo comenzaron a increpar e insultar. Acto seguido, Mariñán, que portaba consigo un arma de fuego del tipo escopeta, sin contar con la autorización de la autoridad respectiva, efectuó disparos en contra de Huenteo, uno de los cuales lo alcanzó a la altura de una de sus piernas, provocándole una hemorragia externa masiva, consecuencia de un traumatismo en su extremidad izquierda, que le provocó la muerte en un centro asistencial hasta donde alcanzó a ser trasladado. Luego, Mariñán se retira del lugar junto a los sujetos que lo acompañaban, encontrándose en un camino cercano al mismo lugar con la víctima de iniciales JERA, mayor de edad, a quien amenazaron con destruir su casa si no le indicaba dónde estaba su marido, para luego Mariñán exhibirle el arma de fuego tipo escopeta de manera amenazante, que era la misma utilizada para dar muerte a Huenteo. Los hechos antes descritos configuran a juicio del Ministerio Público en esta etapa procesal, en primer término, el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal. Segundo término, el delito de porte ilegal de arma de fuego del artículo 9 y segundo de la ley 17798 sobre control de armas. Igualmente, configura el delito de amenaza simple del artículo 296, número 3 del Código Penal, encontrándose las tres figuras ilícitas antes descritas en grado de desarrollo consumado, y en ella se le atribuye al encartado participación en los términos que describe el artículo 15, número 1 del Código Penal, esto es, autor, ejecutor directo. Magistrada, son esos los términos de la formalización de la investigación. Señor, ¿entendió los hechos por los cuales le acaba de formalizar la investigación al señor fiscal? Solo si los entendió, con un sí o un no. Señor, don Yerko, ¿entendió los hechos por los cuales el señor fiscal le acaba de formalizar la investigación? Solo si los entendió, con un sí o un no.
Sí, Sí, señor fiscal. Sí, gracias, magistrada. Formalizada la investigación, estamos en condiciones, por cierto, de hacer petición en torno a la medida cautelar que respecto de don Yerko Alexis Maril Mariñán, vamos a requerir que en este caso, y conforme lo establece magistrado el artículo 139 y siguientes del Código Procesal Penal, vamos a requerir se decrete a su respecto a la medida cautelar de prisión preventiva. Lo anterior descansa sobre la base, entendemos, de la existencia de presunciones fundadas, no solo, por cierto, en relación con la existencia de los hechos delictivos, sino que igualmente la participación que en carácter de autor ejecutor directo de aquellos hechos le ha correspondido a don Yerko Alexis Maril Mariñán. Magistrado, en primer término, en relación con aquellos presupuestos materiales a los que alude el artículo 140 en su letra A y letra B, por cierto, voy a hacer presente los que ya existen y fueron agregados oportunamente a la carpeta investigativa, la cual tiene su génesis o inicio a partir de el parte de denuncia que corresponde al número 22 de fecha 31 de enero del año en curso, en la cual ante personal del retén transitorio de Equídico comparece un testigo cuyas iniciales corresponden a JSCD, el cual mencionaba que momentos antes se encontraba en su domicilio, ubicado en el sector Las Huellas, sin número, de la comuna de Tirúa, en compañía de otras 2 personas más, entre ellas la víctima, don Edgardo Pablo Huenteo, el cual llevaba a cabo actividades propias de su actividad de oficio, que decía relación con la reparación de un camión que se encontraba emplazado en el mismo sector, instante en el cual el testigo hace referencia que se había retirado hacia el interior de su inmueble, verificando luego a través de una de las ventanas la llegada en una camioneta color blanco de 2 sujetos a los cuales pude identificar claramente. En el caso del copiloto correspondía a don Yerko Maril Mariñán, al cual adude portaba consigo un arma de fuego, en este caso una escopeta. De la misma manera traía puesto un chaleco antibalas de color verde, el cual comenzó a increpar y gritar en contra, en este caso, de la víctima, posterior a lo cual se escuchan los disparos, verificando posteriormente que en el caso de don Edgardo Pablo Huenteo, registraba o presentaba, más bien dicho, una lesión en una de sus extremidades, por lo cual comenzó a sangrar de manera profusa, para lo cual requirió el auxilio o la atención de una segunda persona que se encontraba en el mismo lugar, quien lo acompañó en su vehículo particular, trasladándolo en primer término a tu centro asistencial, el cual atendía la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima. No alcanzó a poder contener aquella hemorragia para posteriormente trasladarlo hasta el Cefam de Tirúa, donde finalmente se constata el deceso, en este caso, de don Edgardo Pablo Huenteo, de 45 años. Dentro de aquellos antecedentes magistrados que fueron agregados al parte policial de denuncia, figura el testimonio de este testigo presente en el momento de ocurrencia de los hechos, cuyas iniciales corresponden a JSCD, quien efectivamente ratifica la circunstancia del hecho de encontrarse en su domicilio, ubicado en este sector denominado La Huella, en la comuna de Tirúa, en compañía de al menos 2 personas más, las cuales también individualiza. Por cierto, vuelvo a reiterar la presencia en este caso de la víctima, el señor Huenteo, el cual desarrollaba labores de reparación en relación con un camión, posterior a lo cual este testigo se retira hacia el interior de su inmueble, que se encuentra a corta distancia del lugar donde trabajaba la víctima Huenteo, verificando la llegada en una camioneta de color blanco de 2 sujetos, los cuales pude identificar claramente, toda vez que, según refirió posteriormente a personal de la Brigada de Homicidios, son conocidos del sector, que ubica incluso en el caso particular del imputado presente en esta audiencia, desde que era menor de edad, el cual, según su versión, comenzaron a efectuar, a increpar en este caso a la víctima, posterior a lo cual escuchó disparos, devolviéndose hacia el lugar, verificando las lesiones sufridas en este caso por parte de la víctima, el señor Huenteo, el cual traslada posteriormente a un centro asistencial en compañía del otro testigo, donde se le comunica finalmente en el Cefam de Tirúa que este había fallecido, cuestión que también él oportunamente informó a sus familiares directos. En el caso de don Yerko Maril Mariñán, refiere que este venía como copiloto en el vehículo, que portaba un armamento, el cual describe como una escopeta, que tenía puesto a un chaleco antibala de color verde.
También, magistrado, dentro de la carpeta investigativa, en este caso las declaraciones que fueron consignadas por parte personal de Carabineros apenas tuvieron noticia de la existencia de este hecho delictivo, aparece el testimonio de la otra persona presente en el lugar, cuyas iniciales corresponden a F, H, A, F, quien de la misma manera refiere a haberse encontrado presente en este lugar, hace alusión a que la víctima era su socio en actividades laborales y que se encontraban precisamente reparando un camión cuando arriba hasta el sector una camioneta color blanca, del cual se bajaron dos sujetos, uno de ellos portando un arma de fuego, el cual efectúa disparos directamente en contra de la víctima, que se encontraba en ese instante en aquel camión, lesionándolo, razón por la cual él refiere haber pedido el inmediato auxilio o la ayuda al propietario de aquel inmueble, con el cual trasladan finalmente a la víctima, la cual refiere fallece en uno de los centros asistenciales donde había sido alcanzado a ser trasladado. Está el dato de atención de urgencia respecto a don Edgardo Pablo Huenteo, la fecha 31 de enero del año en curso, corresponde al CEFAN de Tirúa, en la cual finalmente aparece que él es trasladado, en este caso por particulares, que presentaba una lesión en una de sus extremidades, por herida por arma de fuego, y que fallece como consecuencia de aquello, y así deja constancia este dato de urgencia del CEFAN de Tirúa. A la carpeta investigativa y producto magistrado de las diligencias que fueron encomendadas, apenas se tuvo noticia de estos hechos, por parte de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de Chile, se materializa a través de un informe que es de fecha 2 de febrero del presente año, en la cual, entre otras cosas, se consignan, por cierto, el relato de estas dos testigos que se encontraban presentes en el momento de ocurrencia de los hechos, y de la misma manera también aparece el testimonio de una tercera persona, que lo es en relación con hechos que ocurren con posterioridad a la ejecución de estos hechos delictivos por parte del señor Maril Mariñán. Es así como el trabajo investigativo desarrollado por dicho funcionario, y a propósito de la inspección del cadáver de don Edgardo Huenteo, se establece que es consecuencia, según la primera apreciación de los funcionarios policiales, de una anemia aguda, que es consecuencia de una herida traumática con arma de fuego en su pierna izquierda del tipo homicida, que posteriormente fue corroborado a través del informe practicado por parte del Servicio Médico Legal de esta comuna, en la cual se establece como causa precisa y necesaria de dicho deceso una hemorragia externa masiva, consecuencia de un traumatismo en su pierna izquierda complicado, y que es una agresión por arma de fuego del tipo homicidio, según la autopsia número 10 de fecha 1 de febrero del año 2022. También, magistrado, dentro de la diligencia llevada a cabo, realizada por parte del personal especializado de la Brigada de Homicidio, aparecen, por cierto, los testimonios de aquel primer testigo que ya había efectuado la respectiva denuncia ante personal de Carabineros, cuyas iniciales corresponden a JSCD. Él plantea que mientras se encontraba en su domicilio, en cuyo lugar igualmente se encontraba don Edgardo Huenteo, quien es su amigo, lo conoce así hace unos 15 años, y que junto con ellos estaba también presente otra persona que también individualiza dentro de su relato, que en un momento determinado me encontraba sacando el estanque de combustible y fui a la cocina, dice, a buscar un elemento para poder cortar unas mangueras, escuchando además unos gritos que decían: le robaron la vaca a mi cuñado. Seguía una serie de garabatos. Respecto a esa voz la reconocí, dice, y menciona a la persona que fue reconocida por él, a quien ubico hace unos 25 años aproximadamente, ya que vivimos cerca. Habíamos compartido innumerables oportunidades, por lo que salí de la cocina y fui hasta donde estábamos trabajando la reparación del camión, observando a esta persona que conoce hace 25 años, y a Yerko Maril Mariñán, quien es su sobrino, ya que se estaban yendo al lugar a bordo de una camioneta blanca, que es propiedad precisamente de la persona que él conoce, y que cabe ser presente que fui a la cocina, dice, a buscar este elemento, acercándose a nosotros en ese instante una camioneta desde la cual bajaron estas dos personas, que nunca imaginé lo que iba a pasar. Es más, dice, no tenía idea que había un problema entre ellos. Acto seguido observo, dice, que Edgardo estaba sentado en el auto de otro maestro, específicamente en el asiento del copiloto. Estaba con sangre en la pierna izquierda y no reaccionaba. Estaba inconsciente, por lo que junto al maestro lo trasladamos hasta el CEFAN de Tirúa. Si bien no vi cuál de los dos fue el que disparó, sí me percaté que el que estaba con una escopeta en sus manos era Yerko, mientras que el otro sujeto no tenía nada en sus manos. Posteriormente, cuando aún no salíamos del lugar,
con el maestro, inmediatamente llegó hasta el lugar una señora, a la cual indualiza, cuyas iniciales corresponden a JERA, quien nos dijo que unos metros más arriba, mientras ella iba conduciendo su furgón, fue detenida por ambos sujetos, entre ellos Yerko, sumándose además el hermano de uno de estos, quienes la amenazaron y dijeron que le iban a hacer pedazos su casa y vehículo, efectuando además disparos, dice, con una escopeta. Describe características de cada uno de los sujetos. En el caso de Yerko, dice que es de contextura delgada, cabello corto, negro y tez morena, a quien ubico desde que es niño. A continuación de esto, y no obstante haber individualizado a estas personas, se le exhibieron cartas fotográficos para efectos de reconocimiento, el cual, en el caso de don Yerko Mariñán, resultó, por cierto, positivo, logrando finalmente sindicarlo e individualizarlo directamente una vez que estos fueron exhibidos como la persona que venía de copiloto al interior de esta camioneta color blanco, a quien vio portando un arma de fuego, después de haber escuchado a lo menos 2 disparos. De la misma manera, magistrado, dentro de la carpeta investigativa, aparece el testimonio de una segunda persona, también presente al momento de ocurrir estos hechos, el cual ya había adelantado una primera información a propósito del relato que consta en la carpeta investigativa ante personal de Carabineros. Se trata de aquel de iniciales FHAF, quien hace alusión a lo siguiente, refiere que es mecánico y que se encontraba este día 31 de enero del año 2022, cerca de las 13:30 horas aproximadamente, trabajando en la reparación de un camión de propiedad, en este caso de quien figura como denunciante. Se encontraba junto con Edgardo Huenteo, momento en el cual el propietario del inmueble se retira al interior de este, arribando al lugar una camioneta de color blanco. Se bajan de ella, dice, 2 personas, logrando identificar claramente a una de ellas, la cual individualiza dentro de su declaración, la cual ubica, dice, hace bastantes años, y otra persona más joven, quien ubico mucho, pero parece que dice sobrino del primero, de unos 20 a 25 años. Este último portaba una escopeta y percutó 2 tiros, uno más lejos del otro, los que fueron dirigidos, dice, a Edgardo, ambos por la espalda. Uno de ellos le dio directamente la pierna izquierda, a más o menos, dice, 1,5 metros de distancia, quien alcanzó a sentarse en el camión. Inmediatamente los sujetos se fueron por donde habían llegado, se subieron a la camioneta, no sin antes disparar otras veces al aire y gritar que donde lo pillaran iban a dárselo vuelta, o sea que lo iban a matar. Dice, menciona además que cuando los sujetos iban llegando, a nosotros gritaban reclamando algo relacionado con unos animales, pero ignoro, dice, más antecedentes. Yo creo, dice, que la persona fallecida ni siquiera se dio cuenta de que los sujetos le iban a disparar, todo fue muy rápido. Menciona igualmente que en caso que se le exhibiesen fotografías, le estaría en condiciones de poder identificar al imputado. Razones por las cuales, de la misma manera, una vez exhibió los cartes fotográficos, él estuvo en condiciones de reconocer, en el caso del encartado presente en esta audiencia, a don Yerko Alexis Mariñán, refiere que es el sujeto que venía al interior de esta camioneta color blanco, portando una escopeta, para luego disparar y finalmente, dice, matar a don Edgardo Huenteo. También, magistrado, y tal como yo lo había adelantado, forman parte de aquellas diligencias la declaración de otra víctima, de iniciales JERA. Menciona esta que se desplazaba en su vehículo particular en compañía de sus hijos cerca de las 13:30 horas, por un camino cercano a aquel en que ocurrieron, en este caso, los eventos anteriormente descritos, cuando se percata la presencia de una camioneta color blanca, L200, en cuyo interior venían 2 personas, como copiloto Yerko Mariñán, a quien refiere ubicar hace mucho tiempo. Refiere que ambos sujetos que venían en dicho vehículo se habían bajado, la habían comenzado a insultar, acto seguido la amenazaron diciéndole textualmente: "Te iremos a hacer mierda a la casa". Bajándose Yerko con una escopeta en sus manos, con la cual efectuó disparos intimidantes en su contra, razón por la cual, por cierto, reitera, sintió atemorizada por lo que anteriormente se estaba describiendo. Hizo presente que estos sujetos le referían o le exigían que le indicase dónde se encontraba su marido, haciendo alusión también al robo de animales.
De la misma manera, magistrado, también hay una exhibición de carnet fotográfico para estos efectos, oportunidad en la cual dicha testigo, por cierto, reconoció a Yerko Alexis Marín Mariñán como aquel individuo que venía al interior de este vehículo en compañía de otras personas que también menciona, de la cual se baja, la amenaza y que efectúa disparos portando consigo un arma de fuego, en este caso del tipo escopeta. Dentro de aquello antecedente, y fiel reflejo de la diligencia llevada a cabo por parte de la unidad especializada, están en los respectivos CARDEX, que fueron exhibidos en este caso a los testigos, como asimismo los reconocimientos y las actas que a este respecto se levantan para efectos de ratificar tales reconocimientos. Hay un informe científico técnico del sitio del suceso que dice relación con el examen practicado en este caso al cuerpo de la víctima, don Ricardo Pablo Huenteo, en la cual se aprecian lesiones, particularmente en su pierna izquierda, como consecuencia de un impacto balístico, como asimismo otras lesiones de menores dimensiones en su rostro, en una de sus manos, que son compatibles también con proyectiles balísticos. Y terminan por indicar como causa de la muerte, ya lo había adelantado, anemia aguda, que es consecuencia de una herida traumática con arma de fuego en pierna izquierda del tipo homicida. Había mencionado también de la misma manera el preinforme de autopsia del Servicio Médico Legal Cañete, es el número 10, de fecha, rectifico la fecha, 3 de febrero del año 2022. Se describe en este caso a la víctima, Edgardo Pablo Huenteo, de la cual se refiere como causa de la muerte una hemorragia externa masiva, secundaria a traumatismo de pierna izquierda complicada, agresión por arma de fuego del tipo homicida. Esa referencia también a las tomas de muestra para efectos de exámenes posteriores, y aparece por lo menos suscrito y elaborado dicho informe por parte del profesional don Felipe Andrés Luna Lavín, médico forense del Servicio Médico Legal de Cañete. Magistrado, indudablemente nos parece que con los antecedentes que acabamos de esgrimir, resulta indiscutible, más allá de que la norma habla de presunciones fundadas, que se trata, por cierto, que la muerte de don Edgardo Pablo Huenteo está directamente vinculada con la acción de tercero. En este caso se trata de una muerte como consecuencia de impactos balísticos, y por tanto no cabe otra duda que su calificación jurídica está de acuerdo con aquella que ha sido propuesta por esta parte. Esto es homicidio simple, los términos que previene y sanciona el artículo 391.1 del Código Penal. Ahora bien, magistrado, en torno a la participación que se le atribuye a don Yerko Alexis Marín Mariñán, hay que particularmente traer a colación el hecho de que en este parte número 22 de fecha 31 de enero del presente año, ya a propósito de la denuncia formulada por aquellas personas que hemos individualizado a través de sus iniciales, sin perjuicio que, por cierto, están completamente transcrito tanto su relato como su identidad dentro de la carpeta investigativa, describía una secuencia de hechos que guarda absoluta y estricta relación con lo que posteriormente relataron tales testigos ante personal de la Brigada de Homicidio y la Policía de Investigaciones. Ya en esta primera noticia que teníamos respecto a la existencia de este hecho delictivo, se mencionaba claramente la presencia de dos sujetos, entre los cuales está don Yerko Alexis Marín Mariñán. La circunstancia, además del hecho de que este portaba un arma de fuego del tipo escopeta y que había efectuado disparos que finalmente terminan por causarle la muerte, en este caso a la víctima. Cosa que aparecía ya ratificada en cuanto a dinámica de hecho, también por un segundo testigo, sin perjuicio de la claridad y profundidad en que posteriormente presta su relato ante el personal especializado. Estas circunstancias luego son ratificadas ante la Brigada de Homicidio. Importante resulta además destacar, magistrado, que los reconocimientos no están dados simplemente por la primera vez que toman contacto con cada una de estas personas, las cuales, por cierto, actuaban a rostro descubierto, por lo tanto no había ninguna dificultad en poder establecer su identidad, que además está vinculado por el hecho que se trata de personas que viven en el sector, que son ampliamente conocidas por los testigos, y que además se ve finalmente ratificado a través de la exhibición de carnet fotográfico, lo cual, por cierto, no ofrece ningún tipo de duda en torno a que se trata don Yerko Alexis Marín Mariñán de autor ejecutor directo en los términos que describe el artículo 15, número 1 del Código Penal, de la figura de homicidio simple.
Por cierto, también, magistrado, dentro de los antecedentes agregados a la carpeta investigativa, y que no solamente está ligado al testimonio de a lo menos 3 personas, me refiero a que el señor Mariñán portaba consigo un arma de fuego, lo está el hecho además que las lesiones provocadas a la víctima son consecuencia de impactos balísticos. Así está reflejado en el dato de atención de urgencia del CEFAM de Tirúa y de la misma manera en el peritaje practicado por parte del Servicio Médico Legal, por lo cual existe también, magistrado, otra presunción fundada en torno a la existencia de este hecho delictivo y que más allá que se trata del elemento utilizado para la perpetración, en este caso, del delito principal, conforme lo establece el artículo 17 letra B de la Ley de Control de Armas, igualmente debe ser sancionado más allá, por cierto, de que sea utilizado en la comisión, en este caso, de un crimen como el que forma parte del objeto de la presente indagatoria. En relación con la amenaza simple, lo cierto es que aquí a testigo, con toda claridad y precisión, ha señalado cuáles fueron las amenazas sufridas, hecho que, por cierto, también relató a los otros testigos, esto es, en este caso, testigos de contexto en relación con la amenaza, hizo referencia también al mismo tipo de vehículo móvil en el cual se desplazaban los imputados, en este caso el imputado particularmente objeto de esta audiencia, y el hecho que además portaba consigo el mismo elemento, que finalmente es utilizado para dar muerte al señor Huenteo. Por lo tanto, ello nos parece, magistrado, suficiente también para establecer una presunción fundada en torno a la existencia de este hecho delictivo. La participación, por cierto, y objeto de no redundar en la mención de los mismos antecedentes ya latamente expuestos, por cierto, está acreditada conforme a esta prueba testimonial, como asimismo lo que ya había sido denunciado por parte de aquel testigo presencial de estos hechos, en torno a la participación que cada uno de estos hechos delictivos le correspondía a don Yerko Alexis Maril Mariñán. Magistrado, cumplido entonces con aquellos presupuestos materiales de los artículos 140 sobre letra A y letra B, lo que queda entonces revisar la necesidad de cautelas. Efectivamente, la medida cautelar de prisión preventiva es una medida que guarde proporción y vaya en coherencia con la gravedad y entidad de los hechos que han sido objeto de la formalización. Más allá de que señor Maril Mariñán, según aparece en su extracto de explicación de antecedentes, carece de anotaciones frontales pretéritas, por lo cual se pudiese vislumbrar la concurrencia de aquellas circunstancias modificatorias, los términos que establece el artículo 11, número 6 del Código Penal. Lo cierto es que si uno revisa la norma, el artículo 140 del Código Procesal Penal, claramente figuran varios de los presupuestos que esta norma legal establece en torno a estimar que, por cierto, la libertad de este constituye claramente un peligro para la seguridad de la sociedad, no solamente considerando la entidad y el importe de la sanción establecida por el legislador frente a cada una de estas figuras delictivas, sino que igualmente el modo de comisión de este hecho delictivo. Se trata, por cierto, magistrada, del atentado contra el bien jurídico de mayor protección dentro de nuestra legislación, que es la vía. Por otra parte, además, la ley 18.216, a la hora de ponderar la posible concesión de penas sustitutivas, en su artículo primero, prohíbe expresamente, en el caso de delitos consumados, particularmente el que previene y sanciona el artículo 391 del Código Penal, la prohibición absoluta de acceder a penas sustitutivas que regula dicha disposición legal, y que en el caso, además, magistrada, de la Ley de Control de Armas, misma prohibición se establece en relación con la concesión de este tipo de penas sustitutivas. Por otra parte, además, en el caso particular de los delitos de la Ley de Control de Armas, es imposible obtener una rebaja de grado a partir del mínimo que establece el legislador a este respecto. Entendemos entonces, magistrado, que finalmente, respecto a la situación procesal del señor Maril Mariñán, se cumplen con todo y cada uno de los requisitos del artículo 140, no solamente en cuanto a la existencia de aquellos presupuestos materiales los cuales ha hecho alusión, sino que igualmente, claramente, también la necesidad de cautela, por lo cual la medida cautelar, en este caso citada por esta parte, la prisión preventiva, es absolutamente proporcional y guarda relación estricta con la gravedad, entidad y, por cierto, las consecuencias permanentes originadas por la acción delictiva desplegada por el imputado Yerko Alexis Maril Mariñán. Así las cosas, magistrado, entonces, en esta etapa de la audiencia solicitamos se decrete dicha medida cautelar, me refiero a la prisión preventiva, en contra del encartado. Muchas gracias, señor fiscal. Por la parte querellante. Señoría, muchas gracias. La parte querellante se adhiere a lo planteado por el Ministerio Público, haciendo nuestras todas las alegaciones que ha planteado el señor fiscal, que pedimos respetuosamente a su señoría las tenga por reiteradas
por el principio de economía procesal y además por ser ellas completamente atingentes al contenido de la carpeta investigativa hasta este momento. Solamente, su señoría, esta parte querellante desea añadir a la fundamentación claramente expuesta por el señor fiscal que a nuestro juicio, en esta etapa procesal, se encuentran plenamente acreditados los presupuestos de carácter material en las letras A y B del artículo 140 y, por cierto, la necesidad de cautela de la letra C de la misma norma legal del Código Procesal Penal. En cuanto a la participación, su señoría, nosotros queremos reiterar que efectivamente, y tal como se dio la primera noticia de este hecho punible ante la autoridad policial, y nos referimos a aquellos antecedentes contenidos en el parte policial número 22 del 31 de enero del 2022, su señoría, y en esto queremos ser enfáticos, se denunció este hecho a las 14:10 horas, es decir, no más allá de una hora de ocurridos estos hechos. Por lo tanto, es de toda lógica entender que una persona que ha sido testigo presencial de un hecho que le costó la vida a otra, denuncie esta situación no más allá de una hora de que estos hechos ocurren y recuerde los mismos con total claridad. Y es así como este testigo que figura en la denuncia con las iniciales que ya indicó el señor fiscal, J.S.C.D, señala en forma expresa y categórica que conoce perfectamente a quien ocupaba el lugar de copiloto en la camioneta que llegó hasta el lugar donde se encontraba la víctima fatal, acompañado de estos dos testigos presenciales, y lo identifica con total claridad con sus nombres y apellidos, señalando que se trata de Yerko Marín Mariñán, el imputado de autos. Señala que fue él quien no solamente percutó 2 disparos hacia el cuerpo de la víctima, sino que con posterioridad efectuó otros 2 disparos, esta vez al aire. Hasta este punto, su señoría, entendemos que la existencia del hecho punible ya está claramente descrita por el señor fiscal, pero la participación, que podría ser uno de los puntos que se debatan por parte de la defensa, nos parece que se encuentra plenamente acreditada a través de este primer testimonio, y no solamente eso, magistrado, sino que también con la identificación a través de los cárdex institucionales que permitieron, cumpliendo los protocolos institucionales contenidos en el reglamento respectivo, dar también cuenta que ambos testigos presenciales señalaban de manera uniforme que se trata del imputado Marín Mariñán. Desde este punto de vista, su señoría, entonces, tenemos a un imputado que ubica perfectamente ambos testigos presenciales, y no solamente aquellos, sino que también la víctima del delito de amenazas, que también logra hacer match y al mismo tiempo logra también, su señoría, identificar a quien portaba en sus manos el arma de fuego con la cual se dio muerte a la víctima fatal. Pues bien, magistrado, estableciendo la participación, entonces queda ahora por resolver la necesidad de cautela, artículo 140, letra C. Y en este punto entendemos, primero, coincidiendo con la Fiscalía, se trata de delitos que tienen, así, al menos el delito de homicidio tiene pena de crimen, su señoría. Como bien sabe el tribunal, tiene un piso que comienza a los 10 años y un día hacia arriba. Y su señoría, también debe entenderse que la necesidad de cautela por la seguridad y resguardo de testigos y las víctimas y los familiares de la víctima. Ya se entendió y se sabe que el imputado es una persona conocida en el sector. Por ende, debemos también entender que conoce él, a su vez, a quienes lo identifican como imputado. Y no solamente a ellos, sino que también a los familiares directos. De manera que, para resguardar la seguridad de las víctimas indirectas, en este caso, por parte de la víctima fatal, y también a los testigos, su señoría, nos parece plenamente procedente y justificable la medida que se está pidiendo de prisión preventiva. Finalmente, magistrado, en esta etapa de la investigación, más allá de las teorías del caso que se planteen por la defensa, debemos atender a los antecedentes que existen en la carpeta, no a meras afirmaciones que se indiquen respecto de motivaciones, intenciones u otro tipo de circunstancias que se podrán alegar en su momento. Acá lo que existe de manera concreta es el resultado de muerte de una persona, hay un nexo causal,
con los disparos que efectuó el imputado, y no solamente eso, magistrado, también existe un porte de arma de manera ilegal, toda vez que no tiene autorización el señor Mariñán para poder tener esta arma de fuego, y por ende también existe presunciones fundadas para entender que se cometió el delito de amenaza. Es por todos estos antecedentes, magistrado, que no existe, a nuestro juicio, y solicitamos respetuosamente que así se conceda, otra medida cautelar idónea para este caso concreto que la prisión preventiva del imputado. Por estas razones, magistrado, pedimos que se acceda a lo ya planteado y se decrete la prisión preventiva del imputado. Gracias, magistrado. Muchas gracias, señor capellante. Señor defensor. Gracias, señora magistrado. Bueno, esta parte se va a reservar el derecho de rebatir o discutir acerca de la medida solicitada por el Ministerio Público y fortalecida, digamos, por la petición de la querellante. Esto, por tanto, bueno, en primer lugar, por un asunto de economía procesal y para tenernos a lo que ha sido el conocimiento de esta parte en concurso, digamos, en acuerdo con mi representado y su familia, y por otra, que no es menor de que se encuentra pendiente al menos una diligencia que para esta parte es fundamental y que coordinación y con las facilidades que estaría dando el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones podría ser llevado adelante en los próximos días. Por todo lo anterior, señoría, solamente basta reafirmar que esta defensa se reafirma en un momento posterior y no discutir en esta ocasión, digamos, ni los presupuestos respecto al A, B y C establecidos tanto por el Ministerio Público como la querellante. Atendido lo esgrimido por parte del señor defensor, me voy a tomar unos 5 minutos o 10 minutos para resolver. ¿Sí? Señoría, ¿Sí? una cosa con respecto al cumplimiento de la prisión preventiva. Esta parte viene a solicitar que la orden de ingreso respectiva se establezca al CDP del Evo, lo vemos con posterioridad. Lo vemos con don Nelson, como defensor, pero lo vemos con posterioridad. Déjeme resolver y después se le dará la palabra para estos efectos. ¿Bien? Gracias, señoría. Después de las alegaciones de los intervinientes, visto el tribunal provee, primero, que para decretar la prisión preventiva de cualquier imputado deben satisfacerse los presupuestos materiales contenidos en la letra A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, antecedentes que justifiquen la existencia del delito y que permitan presumir fundadamente la participación del imputado en esto. Una vez satisfechos dichos presupuestos, es dable analizar la necesidad de cautela plasmada en la letra C del mismo articulado. 2. Que en cuanto a los presupuestos materiales, la Fiscalía ha hecho mención a una serie de antecedentes dentro de los cuales cabe destacar las declaraciones de los testigos indicados con las iniciales JFCD y FHAF, dato de atención de urgencia del CEFAM de Tirúa, el informe de Policía de Investigaciones, informe de Servicio Médico Legal, las declaraciones de un testigo sindicado con las iniciales JERA y en los reconocimientos efectuados por todos ellos en el CARREX correspondiente. Con todos estos antecedentes, unidos a que estos no fueron desvirtuados por la defensa en esta etapa procesal, son suficientes para dar por satisfecho los presupuestos de las letras A y B ya dichas. Tercero, que en lo que respecta a la necesidad de cautela se refiere,
el delito de homicidio atenta contra el bien jurídico principal protegido por nuestro Código Penal. A lo que se suma el delito de porte de arma de fuego y las amenazas, es que nos sitúen dentro de una pluralidad de ilícitos, lo cual evidencia al menos en esta etapa procesal que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Por estas consideraciones, contenidos y visto en lo contenido de los artículos 5, 122, 139 y siguientes, es que se decreta la prisión preventiva del imputado don Yerko Alexis Mariel Mariñán, de ese orden de ingreso por Gendarmería de Chile. Señor defensor, ¿usted tenía una solicitud? Sí, su señoría, que últimamente no me ha tocado prisiones preventivas, pero con anterioridad se están realizando ciertos traslados dentro de la región y me permito solicitar que mi representado sea derivado en esta ocasión al CDP de Levo, específicamente al módulo comunero, posterior a, me imagino y supongo, la respectiva etapa de cuarentena previa que tienen antes de hacer ingreso a los módulos respectivos. Esto primero, en primer lugar, por la cercanía que tiene con el lugar de su residencia, su familia, el hecho notorio y presente en la carpeta de su presentación voluntaria ante el Ministerio Público y obviamente ante Estado, y fundamentalmente, señoría, porque dentro de las diligencias que planteé con respecto a mi reserva, en esta ocasión es que se encuentra pendiente la declaración del imputado ofrecida tanto al Ministerio Público como a la Policía de Investigaciones, cosa que se postergó y que pretendemos realizarla al más corto tiempo posible, y obviamente que es necesario para aquello la entrevista respectiva de manera presencial con mi representado y coordinar de esa manera dicha diligencia. Es todo lo que tengo que solicitar, señoría. Señor defensor, el problema que tenemos es que atendida la emergencia sanitaria, todos los imputados deben ingresar al CDP en Manzano para los efectos de la cuarentena preventiva. Ya. Posterior a eso, se le trasladará al CDP de Lebu, pero primeramente tiene que ingresar al CDP del Manzano porque son ellos los encargados de hacer las cuarentenas respecto de los internos. ¿Ya? Ya. Entonces, No, de ese no hay orden problema. de ese Ya, orden de ingreso por Gendarmería de Chile, el CDP del Manzano, toda vez que es necesario que haga cuarentena preventiva. ¿Ya? Quedando Señor, establecido, señoría, disculpe, quedando ¿sí? establecido que posterior a su cuarentena sea trasladado al CDP de Lebu, por esta parte, digamos, no ¿El habría... plazo de investigar, don Nelson? ¿Va a pedir un plazo? No sé, 2 meses, no sé. Señor fiscal. Sí, magistrado, sin perjuicio de que ya existen diligencias avanzadas, restan aún otras, por cierto, razones por las cuales nos parece que un plazo prudente, apropiado para un delito de esta envergadura y naturaleza son de 4 meses. Por esa razón, nuestra propuesta en cuanto a plazo sería esa cantidad de tiempo, por lo menos 4 meses. Señor creyente. 4 meses, magistrado, por las mismas razones que indica el señor fiscal. Ya, atendido lo esgrimido por el señor fiscal, querellante, se fijan 4 meses de investigación a contar de esta fecha. Entonces, de ese orden de ingreso al imputado del CDP del Manzano para los efectos de la cuarentena preventiva, ¿alguna otra solicitud por parte de los intervinientes? No, magistrado, no habría más petición en esta parte. No, reiterar, señoría, disculpe lo latero, pero reiterar que al término de la cuarentena mi representado sea trasladado al CDP de Lebu. Déjese constancia de lo anterior. Señor querellante. Muchas gracias. Nada por esta parte, magistrado, muchas gracias. Siendo las 15 horas con 18 minutos, vamos por finalizada la audiencia. Señoría, para terminar la audiencia.